This call Hola, is now being recorded. nos volvemos a ver una vez más y esta vez tengo el gusto de compartir con un gran profesor, un gran amigo, alguien a quien estimo mucho, quien durante muchos años fue profesor del Colegio de Filosofía de la Universidad Autónoma de Puebla y que le apasiona la filosofía antigua y más en específico el pensamiento de Platón. Los saludo con mucho gusto, profe Vargas. Bueno, Museo. sí, Edgar, igualmente, mucho gusto en saludarte y agradezco la oportunidad de conversar sobre Platón. Eso para mí siempre es un gran gusto y compartir con tu auditorio, ¿no? Gracias. Pues agradecerle a usted que haya aceptado y siempre, profe, con mucha humildad que yo le voy a estar eternamente agradecido. Y hoy el profesor Vargas nos va a hablar sobre el libro 7 de la República de Platón y la importancia del filósofo y qué tan vigente sigue siendo la, el mito de la caverna, ¿no? Y es algo que estábamos platicando la vez pasada, la última vez que lo vi, profe, entonces pues, le cedo la palabra a usted. Sí, bueno, buenas noches. Y este escrito, que ya tiene varios años, lleva por título Platón, actualidad del mito de la caverna. Breves reflexiones y comentarios. Solamente quiero, antes de pasar a la lectura, señalar que el mito de la caverna, en la versión bilingüe publicada por la UNAM, de la traducción de Gómez Robledo, y bueno, en general abarca de 514 a 519A aproximadamente, ¿no? Esto lo menciono por si gustan ir al diálogo en cualquiera de sus, bueno, no en cualquiera, sino en las versiones, por ejemplo, Gredos. Ustedes van a encontrar esta numeración y allí pueden leer completo el diálogo, ¿no? El mito de la caverna. Otra cosa que me gustaría señalar es que antes del libro 7, Platón, en el libro quinto, empieza a indagar sobre el tema de lo que representa el filósofo y lo que él llama el filodoxo, es decir, el amante del saber y el amante de la opinión. Y bueno, esto va a ser muy importante porque a partir del libro quinto y luego el libro sexto, va a comentar o va a exponer lo que se tiene que ver con la alegoría del sol y bien con el símil de la línea, ¿no? Tiene que ver mucho con su propuesta, podríamos llamarle en términos de la teoría del conocimiento y de lo que para muchos es muy importante en cuanto a la división que Platón hace entre lo que sería la doxa y la episteme, ¿no? Es decir, lo que representa la opinión y lo que representa el conocimiento, ¿sí? Un poco esa consideración general de lo que representa el llamado mundo visible y el mundo inteligible, ¿no? Que a final de cuentas representa una unidad, ¿no? Para muchos, esta división que hace Platón entre mundo visible y mundo inteligible, posteriormente va a ser adaptada a filosofías posteriores que llevan a una acción y que van a considerar a Platón como un filósofo idealista, que eso realmente no tiene mucho fundamento, ¿verdad? Es Platón un filósofo realista y tan realista que en el símil de la línea es un continuo, ¿no? Que va desde lo que sería la creencia, ¿no? Luego pasando por lo que representa el conocimiento de las cosas reales
luego la dianoia, hasta llegar a la gnosis, ¿no? Bueno, esto es un preámbulo. Y por otro lado también, no olvidar que la República, de acuerdo a los estudiosos de Platón, corresponde a su época de madurez, ¿no? No hay que olvidar, de acuerdo a los diálogos que se rescatan, aproximadamente, digamos, 20, aunque hay unos apócrifos, y las cartas, ¿no? Por ejemplo, la carta séptima, los diálogos clasificados en diálogos de juventud, diálogos de transición, diálogos de madurez y los diálogos de vejez, ¿no? Algunos no consideran los de transición, sino simplemente diálogos de juventud, de madurez y de vejez. Entonces, la República ya corresponde a ciudad de madurez, junto con con el banquete, el Fedón y el Fedro, ¿no? Bueno, es un preámbulo. Ahora voy a leer esto y después ya pasamos a comentar, a dialogar, ¿no? Las preguntas y esto. Señalo lo siguiente: buen momento para recomendar la lectura de un clásico de la filosofía griega en esta noche, ¿no? Platón y sus diálogos. Vamos a reflexionar en torno al libro 7 de la República, en específico, el mito de la caverna. Comenzamos planteando la pregunta: ¿por qué el mito y cuál es la importancia que tiene el mito para Platón? Platón, al parecer, utiliza el mito como recurso, como metáfora, como ejemplo, e incluso como las posibilidades para la enseñanza, ¿no? No hay que olvidar que a lo largo de sus diálogos, en muchos de ellos se utiliza el mito. Entonces, bueno, puede ser un curso didáctico que él utiliza en su academia, no hay que olvidar que funda la academia, y bueno, también podemos considerarlo como un educador, Platón, ¿no? Cuando las palabras no alcanzan o el lenguaje es insuficiente para explicar algo complejo. O sea, siempre aparece algún mito, ¿no? O una alegoría, un símil, ¿no? Cuando las palabras alcanzan, el lenguaje es insuficiente para explicar algo complejo. No hay que olvidar esa distinción expresada en Platón, ¿no? Entre lo que es el filodoxo y el filósofo. Libro quinto. Leamos parte del... Bueno, es recomendable leer el mito, yo solo iré comentando, y centremos nuestra atención en la educación y en la distinción que establece entre el filodoxo, amante de la opinión, y el filósofo, amante del saber, ¿no? Eso es muy importante para Platón, el filodoxo y el filósofo. Desde luego que no todos podemos ser filósofos, pero sí podemos aspirar a una mejor educación. Eso Platón lo tenía muy claro, ¿no? Incluso algo muy novedoso para su época es considerar a las mujeres como parte de ese proceso de educación, ¿no? Precisamente el mito de la caverna ilustra magistralmente la tensión o la lucha, el combate entre la ignorancia y el saber. La caverna representa ese espacio agobiante de quienes desde siempre han estado atados, ¿no? Y solo pueden mirar al frente, atados en el fondo de la caverna. Y solo miran la sombra de los objetos que se proyectan a través de una pared, ¿no? Y escuchan, ¿no? O ven las sombras que a través de una especie de muro pequeño o de biombo, por gente que pasa llevando en sus cabezas diversos objetos y escuchan las voces de esas personas que parlotean. Aquí tenemos una primera parte del proceso, el confundir las imágenes o las sombras con lo real, y que en nuestro tiempo sería algo equivalente a las ofertas de los supermercados, ¿no? En complicidad con los medios que las promueven y la ingenuidad de los compradores, ¿no?
un poco la idea de que vivimos en una sociedad de consumo y que eso ha llevado a pensar que efectivamente la caverna la representa estos supermarkets, como algunos te llaman, ¿no? Entonces, bueno, un poco tal vez brusco el ejemplo, pero es lo más cercano, ¿no? En términos de estos medios que tenemos actualmente, las redes o la televisión misma, que uno se deja llevar por lo que los medios nos dicen, ¿no? Bueno, aunque dialogando con Platón, podemos señalar que ese primer segmento corresponde a la conjetura, el segundo a la creencia, que efectivamente la opinión, la doxa, estaría formada por estos dos aspectos, ¿no? Lo que es la conjetura y después la creencia, ¿no? Algo importante en Platón es precisamente el símbolo del fuego que hace posible la luz, ¿no? Algo que para Platón va a ser muy importante. Eso también lo podemos ver en la alegoría del sol, ¿no? El fuego que hace posible la luz. Y que en ese sentido pasamos al siguiente nivel, que sería el del episteme, que también está compuesto de dos partes, ¿no? Lo que es la dianoia, o razonamiento discursivo, y por otro lado, el poder llegar a la noesis, ¿no? Y que se representa por uno de los que están en el fondo de la caverna, atados de pies y manos, ¿no? Y que puede llegar precisamente a la noesis, o lo que sería la contemplación de las formas. Digamos, a los originales que tanto esfuerzo representan, ¿no? Entonces, digamos que esto es muy importante, ¿no? Pensar que efectivamente la educación o el deseo de saber no es algo sencillo, ¿no? Tiene el sujeto que desarrollar un gran esfuerzo y que Platón pone de ejemplo al que de alguna manera intenta salir de la caverna o incluso, como él señala a veces, ¿no? Que es arrastrado, que es obligado de alguna manera a poder ver la luz, ¿no? Y por otro lado, ¿cuántos de los que nos escuchan, ¿no? Ellos y ellas, o ellas y ellos, somos capaces de abandonar el estado de confort, tanto material como mental, atados de pies, manos y cuello, en una palabra, inmovilizados, mirando siempre al fondo de la caverna, conformes, ¿no? Ataduras que representan nuestros prejuicios, los cuales nos envuelven y nos hacen creer que las sombras y las imágenes que vemos son la realidad. Nos convertimos en gente sin discernimiento, dogmáticos, haciendo con una comparación con nuestro presente, cómodamente sentados en la sala de nuestra casa, viendo hacia la pantalla chica o a la pantalla, sin querer saber del mundo, y lo peor, dejando que la publicidad y los comentarios de algunos noticieros o comentaristas se conviertan en nuestros amos, ¿no? Que nos digan qué tenemos que comprar, cómo tenemos que vestir, qué beber, qué fumar para ser hombres y mujeres de éxito, incluso que nos orienten por quién votar, mediatizados como esos hombres que están al fondo de la caverna. Dijéramos que al leer el mito de la caverna y podríamos decir tejer fino, es decir, viendo la cantidad de elementos que podemos encontrar, ¿no? Uno se pregunta, ¿qué representan esas cadenas, ¿no? De esa idea de Platón, de lo que siempre han estado en la caverna, ¿no? Y que no pueden voltear, lo único que pueden ver son las sombras, ¿no? Entonces, eso es muy impresionante si pensamos en nuestra sociedad actual, digamos, ¿no? Es decir, reconocer que en un momento dado
todo aquello que implica un esfuerzo o que implica la búsqueda del saber es algo que muchas veces abandonamos o que ni siquiera nos tomamos la molestia de intentar esa búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, eso para Platón va a ser algo importante y que a pesar de la distancia que nos separa con Platón, podríamos pensar que aún es 20, ¿no? Esta idea de que es más confortable estar mirando hacia la pantalla, ¿no? O pensar que la vida es una vida hedonista, llena de placer y que lo demás no nos importa, ¿no? Bueno, ahora regresemos al comentario sobre el mito de la caverna. Hasta que un día un alguien o alguno de ellos decide, se atreve o es atrevido, es decir, violentado, a salir de la caverna. ¿Por qué digo violentado? Porque hay una parte donde en Platón dice que este sujeto es arrastrado, ¿no? Y camino hacia la luz o hacia la salida está lleno de obstáculos, ¿no? Es un camino eh, lleno de, podríamos decir, de muchos obstáculos y de situaciones no muy sencillas y que hacen casi que el que intenta salir de la caverna sea arrastrado, ¿no? Eso, bueno, es parte de lo que nosotros podemos con las palabras de Platón, ¿no? Sin embargo, como insisto, el ascenso no es fácil porque es un camino lleno de obstáculos. Podemos considerar que dicho ascenso representa una metáfora de la educación. Claro, actualmente hay muchas teorías educativas, ¿no? Que no nos llevan a esa violencia, aunque en otro tiempo, no hay que olvidar un dicho que hacía alusión a esta violencia, en el sentido de que la letra con sangre entra, ¿no? Que era muy extremo, ¿verdad? Pero bueno, nosotros podemos ver lo complejo que resulta la búsqueda del saber, ¿no? Esa es una de las cosas que no hay que perder de vista y que para Platón van a ser una de las dificultades más grandes que tiene que vencer, ¿no? ¿Por qué? Porque Platón es un educador, ¿no? Tiene su academia, ¿no? Y por lo tanto había, digamos, como una especie de plan de estudios, eso lo expresa también en la República, un conjunto de materias que había que seguir para aquellos que querían ser filósofos, ¿no? Aunque se dice que había otro tipo de público que solamente iba a escuchar las charlas que Platón eh, impartía en la academia, ¿no? Claro, eso suena muy moderno y muy contemporáneo, ¿no? Pero sí hay que reconocer que Platón funda la academia y que tiene discípulos y que uno de sus grandes discípulos, desde luego, es Aristóteles, ¿no? Entonces, bueno, ahora continuamos con la lectura en relación a esta idea de que la caverna y el ascenso es una metáfora de la educación. Porque de principio hay que superar nuestros prejuicios, quitarnos las ataduras o que alguien nos ayude, vencer nuestras resistencias, estar dispuestos a indagar para poder reconocer lo que representan las apariencias, la simple opinión y descubrir lo que las cosas son realmente, pasar de ser filodoxo a filósofo. En el mito platónico, la tarea no es sencilla, porque el que sale de la caverna es deslumbrado por la luz del sol y posiblemente no resista tal deslumbramiento y prefiera regresar al fondo de la caverna, a su estado de confort. Eso es muy interesante en el sentido de que Platón, cuando dice, bueno, supongamos que alguien logra salir de la caverna, ¿no? Ya sea por sí mismo o alguien que lo ayuda, incluso lo arrastra, ¿no? Pero dice Platón, no es suficiente, ¿no? No es suficiente con ver la luz, con reconocer lo que las cosas son, sino que él tiene que regresar a la caverna, ¿no? Entonces,
eso va a ser apasionante, incluso para nuestra época, pensar que hay gente que en un momento dado considera que es importante la educación y que es importante también convencer a otros de que el conocimiento es el mejor camino, la mejor vía para ser mejores, digamos, entre comillas, ¿no? O ser personas con más criterio, con mejor juicio, para tener una mejor vida, ¿no? Bueno, Platón, sin embargo, ¿no? Nos muestra la tenacidad de ese alguien, su voluntad férrea para vencer las dificultades del exterior y que en principio su vista se acostumbra a la luz. Recuerden que siempre el que sale de la caverna siempre había vivido en la oscuridad, que sería lo equivalente a la ignorancia, ¿no? Y ahora ve la luz, que sería la sabiduría. Sin embargo, no es sencillo, ¿no? Es un poco, algunos hacen este cine entre estar en el cine y de pronto la luz se prende, ¿no? O salir del cine y acostumbrarse a la luz, ¿no? Claro, lo de la caverna es mucho más impresionante. ¿Por qué? Porque quien sale de la caverna ha estado mucho tiempo en el fondo de la caverna y lo único que ha visto es las sombras, ¿no? Ahora bien, lo importante es cómo manejar los claroscuros, ¿no? Eh, y que estos claroscuros se puedan manejar a través de la razón, ¿no? Ese juego de Platón es muy interesante entre lo que es la oscuridad y la luz, ¿no? Pero también habría que reconocer lo que implica este poco de luz y ese poco de oscuridad, ¿no? Lo que serían los claroscuros, ¿no? Y que de alguna manera para Platón lo importante es cómo la razón, la reflexión y el discernimiento nos pueden ayudar para llegar al conocimiento, ¿sí? Claro, no quiere decir que alguien que no tiene educación, ¿no? Entre comillas, o que no va a la escuela o que se dedica a otras cosas, no pueda vivir, ¿verdad? O no tenga derecho a vivir, desde luego. Pero lo importante es cómo cada uno puede asumir la situación en la cual se encuentra y por otro lado, la necesidad de querer encontrar respuestas, ¿no? A las preguntas que se van planteando. Y que eso sería un poco lo que la filosofía puede desarrollar y la contribución de la filosofía, esclarecer los diversos problemas de nuestro presente, digamos, ¿no? Ahora bien, regresando a Platón. Platón, no conforme con ello, plantea la situación de qué pasa si regresa el que había salido al fondo de la caverna para liberar a sus compañeros, ¿no? O sea, eso no siempre tiene buen final, ¿no? Por lo general hay mártires, ¿no? O gente que muy comprometida y que al final paga con su vida, ¿no? Entonces, bueno, en esa época, algunos dicen que este es un homenaje a Sócrates, ¿no? El maestro de Platón, cuando lo condenan, ¿no? Y Sócrates se bebe la cicuta. Y que lo habían condenado por cosas insignificantes, ¿no? Una era como el hecho que platicara con los jóvenes, ¿no? Y decían que los pervertía, ¿no? Y otra, que había introducido nuevos dioses a la ciudad. Pero bueno, no era de mucho, digamos, no era una cuestión muy grave, ¿no? Tan no era, no, tan, no, era de una, no era tan grave esas acusaciones contra Sócrates que les dijeron que podía pagar la multa por alguno de sus discípulos y no hay problema, ¿no? O se podía exiliar, pero no hubiera soportado, no hubiera soportado eh, Sócrates, ¿no? El haberse exiliado de Atenas, ¿no? Bueno, vamos llegando al fin de esta parte, ¿no? Si consideramos que el que regresa es el filósofo, incluso el propio Sócrates, no solo lo ignoran, sino que no lo escuchan. Y además, sugiere Platón, que lo matan, ¿no? Eso
realmente es dramático, ¿no? Pensar que alguien que trata de ayudar o de convencer a los que están en el fondo de la caverna de que se atrevan, ¿no? A mirar la luz o a tener conocimiento de las cosas, no solamente no lo escuchan, no solamente lo ignoran, sino que también lo matan, ¿no? La otra posibilidad es que el filósofo pueda cumplir con su labor, ¿no? Convenza a sus compañeros y los ayude a salir de la caverna, ¿no? La segunda posibilidad es la más difícil, ¿no? El que pueda convencer, el que pueda decir, bueno, vamos hacia la luz, ¿no? Ahí es donde realmente podemos conocer la realidad, ¿no? O podemos llegar a ese conocimiento supremo que sería el bien. Bueno, quiero terminar estas líneas con la siguiente frase. De los sabios, los menos sabios son los filósofos. Nos preguntamos por qué, que ellos siempre buscan, ¿no? Bueno, y aquí una metáfora con esta idea de que de los sabios, los menos sabios son los filósofos. ¿Por qué? Porque ellos siempre buscan esa idea que Platón manejó en el banquete, ¿no? Cuando se habla del filósofo como el intermediario entre los dioses y los hombres, ¿no? O entre los hombres y los dioses, ¿no? Aludiendo a la idea de los dioses como aquel máximo conocimiento, digamos, ¿no? O sea, los filósofos no dejan de ser mortales, como muchos, ¿no? O como todos, ¿no? Pero tienen esa capacidad de poder contribuir a que las personas puedan llegar al verdadero conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, es muy apasionante en ese sentido el mito de la caverna y además todo el conjunto de elementos que nosotros podemos ir descifrando como para poder entender mejor la labor de la filosofía y sobre todo del filósofo y la filósofa también, ¿no? Para Platón era posible, antes no, ¿no? Él vivía en una sociedad bastante, podríamos llamar con palabras de nuestro tiempo, machista, y las mujeres pues contribuían al hogar y a criar a los hijos, ¿verdad? Sin embargo, Platón habla precisamente de la posibilidad de que las mujeres también puedan llegar a ser filósofas, ¿no? No sé si gobernantes, ¿no? Pero sí filósofas, ¿no? Recuerden que dentro de la concepción que hay en la República es precisamente que el filósofo pudiera ser el gobernante, ¿no? Era un poco esta idea ¿no? De que hasta que filósofos no gobernaran o los gobernantes no fueran filósofos, las cosas difícilmente iban a cambiar, ¿no? Sobre todo que él vivió en una sociedad entre el siglo V y el IV, de muchos cambios y muy difícil para lo que él pretendía, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí no solamente hay una concepción ética por parte de Platón, sino también una concepción política, ¿no? Que es parte de lo que para ese momento es muy importante, ¿no? Lo mismo con Aristóteles, ¿no? Esta idea de la unión o este vínculo entre ética y política, digamos, cosa que actualmente pues se habla de la política de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hubiera preguntas, alguna consideración al respecto, Edgar. Yo terminaría hasta ahí. Pues muchas gracias, profe. Fíjese que ahorita que usted lo expuso con mucha claridad, todo lo que dijo, pues me hace ver que el pensamiento de Platón pues sigue muy vigente, ¿no? Y en esta cuestión yo le quisiera preguntar, ¿qué tanto Platón estaba a favor y qué tanto estaba en contra de la doxa? Sí, digamos, yo creo que hay algo importante en Platón, ¿no? El que dentro de su explicación, que tiene que ver con sería el proceso del conocer, ¿no? La doxa
va a ser parte de la vida del ser humano. Por eso él habla de los amantes, la doxa, el filodoxo, el amante del hombre. Y él considera que efectivamente hay gente que solamente se orienta con las conjeturas, percepciones. Ya nos escucha, profe. Ajá. ¿No se me escuchas? ¿Sí? Ahora sí ya. Sí, ahora sí ya. Entonces te decía que, por ejemplo, él considera que la doxa es importante. Por eso habla del filodoxo, es decir, el amante de la opinión, que forma parte de la sociedad misma. Y él, en ese sentido, considera que hay niveles dentro de la doxa. Aquellos que solamente se dejan tomar por las conjeturas y los que dan un paso más, que sería quienes reconocen la realidad, las cosas que son producto de las un poco esta idea de la creencia, son las creencias. Entonces, bueno, esa va a ser una consideración muy importante. Porque él dice, bueno, la mayoría de los hombres viven en el mundo de la doxa, en el mundo. Sin embargo, es ahí donde él considera. Se volvió ahí el audio, profe. Ajá, a ver, deja que me alejo un poco. ¿Me escuchas? Sí, ahí. Ahí está. Sí, ahí está bien. Entonces, volviendo al tema de la doxa, es importante para Platón la doxa. Sin embargo, considera que la capacidad del hombre implica pasar de la doxa al episteme, que es precisamente ese momento, podría llamarse o lo que sería el conocimiento verdadero, ¿sí? O sea, la doxa en un momento dado es el mundo de las apariencias, en tanto que el episteme implica pasar de las apariencias a lo que representa el conocimiento. Entonces, hay toda una discusión en cuanto a que no hay una división en Platón visible, lo que representa la razón, sino que hay un seguimiento que al final de cuentas iba a privilegiar el episteme, porque él se va a instalar precisamente en el episteme. Cuando habla, por ejemplo, del razonamiento, la dianoia, que bueno, en este nivel todavía hay un vínculo con la doxa. Quien utiliza la razón, la llamada razón exclusiva, está preocupado todavía. Pero hay un nivel más elevado, y ese es el nivel al cual nosotros aspiramos, que es precisamente la fe, ¿no? Que sería ya el conocimiento de las formas, los arcaicos, los modelos, a partir de los cuales se puede explicar el porqué de la vida. Yo digo que cuando habla del arcaico, de los modelos, de las formas, lo que hay que tomar en cuenta no es tanto que sea algo encantado, algo esperado. El problema es que no todos los hombres y mujeres, ¿no?, están dispuestos a poder, por eso la metáfora de saber, a dejar ese mundo confortable y entregarse al saber. Tú mismo que has estudiado filosofía, ¿no?, puedes darte cuenta que no ha sido un camino fácil, digamos, tener que dejar muchas cosas, fiesta, tener que dejar cosas. Y por otro lado, cuando uno ingresa a otro ámbito, ya sea la crítica, ya sea
la religión, en fin, ¿no? Otros ámbitos. Como uno se encuentra con que la gente incluso tiene conocimiento, considera que los filósofos siempre están problematizando, siempre están interrogando, siempre están dando. Son muy complicados también. Pero yo creo que no. O sea, hay una idea muy importante en la filosofía, ¿no? Que es ir a la raíz misma de la filosofía. Es tratar de encontrar una explicación profunda de lo que nos preocupa. Entonces ahí es donde está el problema, ¿no? ¿Cuántos están dispuestos precisamente a querer encontrar eso, ¿no? La raíz de las cosas? Son pocos, han sido pocos siempre. Entonces, no, a lo que quiero llegar es un poco esta idea de que Platón, si bien se decanta o tiene un aprecio mayor al episteme, pero no deja de reconocer el mundo de la docta. Por eso habla de los doctos, ¿sí? Aquellos. Entonces, bueno, esa es un poco la cuestión, porque si no reconociera el mundo de la docta o no reconociera la unión, pues se quedaría absolutamente solo. Entonces él dice, bueno, no podemos negar la docta, pero sí podemos reconocer que el hombre, el ser humano, hombres y mujeres, pueden aspirar a algo todavía amplio, profundo. Por eso este afán de la educación, de tener una formación matemática, ¿no? Fuerte, que le permita llegar a nivel profundo. O sea, eso es muy importante para Platón, la formación matemática, que sería precisamente el tipo de poder establecer conocimientos generales, ¿no? De alguna manera mantener el vínculo con la docta, ¿no? O sea, la episteme, en su máxima expresión, el oeste, ¿no? Es el conocimiento del pleito, ¿no? De la forma. Pero no hay que dejar, como dice en el mito de la caverna, ¿no? No basta con que salgas, tú reconozcas, ¿verdad? Lo que se trata es de que regreses a la caverna, entonces puedas ver. El problema allí es que cuando tú regresas, pues te ignoran, ¿no? O si te escuchan, piensan que es loco, o en el grado extremo te matan, ¿no? Entonces, eso es muy complicado, ¿no? Eso es muy complicado. Y por eso decía que es un homenaje a Sócrates. ¿Por qué? Porque Sócrates, de alguna forma, ha decidido a tomarse la disputa por lo que él dijo, por lo que él mantuvo a lo largo. Esa coherencia, lo que uno piensa, lo que uno dice, lo que uno hace, esa trilogía no es tan fácil. A lo mejor sí la podemos decir, bueno, si se diera la situación, haría yo lo mismo con Sócrates. Pero yo creo que no, a la hora de la hora no es tan fácil, ¿no? Por eso no es así. Entonces, bueno, yo creo que ahí estaría un poco esta idea. Si bien Platón considera la docta, claro, él considera que es importante hablar de la docta aléctica, o pues no sé Sí, si hubiera alguna otra pregunta. sí, profe, vea, yo tengo una duda. En esta creo que nos vamos a extender un poco más, pero pienso que es muy importante. Y quiero saber su experiencia ya siendo docente y conociendo a varios colegas de otras disciplinas. Me pasa algo que ya se le había comentado a usted, ¿no? O sea, yo estoy estudiando algo relacionado con las ciencias sociales
y los profesores, no todos, pero sí hubo algunos que me decían, es que los filósofos siempre dicen cosas así como, como loquitas, ¿no? O raras. Entonces, ahorita con esta exposición que está dando, o sea, a mí me llegó a pensar, y yo se lo externé, que tanto los que estudian otras disciplinas, o sea, no quiero decir que el filósofo sea mejor, para nada, sino que tanto ellos también viven en la doxa, o sea, porque se plantean ciertas cosas que uno, pues dice, caray, o sea, como que esto se puede abarcar de esta otra forma, pero esas disciplinas, o algunos son como que un poco, tienen su creencia o tienen su conocimiento y piensan que no puede ser cuestionado porque ya está como de alguna manera dado, ¿no? Entonces, me pareció eso muy curioso y ve que yo se lo comenté a usted, pero qué tanto hasta los mismos o hasta en los mismos filósofos no siguen con esas mismas creencias, ¿no? Usted lo decía muy bien, profe, cuando uno entra a estudiar filosofía lo más complicado es cuestionar las creencias que ya traemos, ¿no? O sea, de la prepa, de nuestra casa y muchos compañeros dejan la carrera porque no pueden con la presión, ¿no? O sea, la presión existencial que dices, o sea, cómo todo lo que yo creo es una construcción, o sea, no es algo tal ya dado, ¿no? Entonces, Platón sigue muy vigente, o sea, de hecho, Foucault hasta Villoro, cuando arman esta cuestión epistemológica o del saber, dice que los dos se tiene que partir desde cuestionar la creencia, ¿no? Pero ya los 2400 años atrás ya Platón ya lo había dicho, o sea, Platón ya fue el primero que lo había dicho, ¿no? Entonces, ¿usted qué tanto ve que para el mejoramiento no solamente de la filosofía, sino del conocimiento en general sobre las disciplinas que tanto nos hace falta cuestionar, ¿no? O sea, cuestionar nuestras, o sea, no llegar a un nihilismo, porque no es el objetivo llegar a un nihilismo, pero sí cuestionarnos para fortalecer esos mismos valores, ¿no? Que conforme al contexto histórico que vimos, pues están esos valores de conocimiento, no sé si sea la palabra correcta, pero ¿cuál es su perspectiva y su reflexión sobre esto, profe? Sí, sí, yo creo que es algo muy interesante lo que planteas y tiene que ver con esta labor que la filosofía puede desarrollar en términos interdisciplinarios, ¿no? O transdisciplinarios, ¿sí? Eh, Sin embargo, ese es un problema porque, como tú mismo señalas, ¿no? Entre la gente que se preocupa por el conocimiento, existe esta resistencia, ¿no? Como que quisiéramos tener conocimientos que nos den seguridad y que nos permitan dar una respuesta no tan complicada al porqué de las cosas, ¿verdad? Y bueno, vivir ahí en ese nivel, digamos, ¿no? Que como tú dices, ¿no? Puede ser ese nivel de la doxa, ¿no? De la simple opinión, o también de caer en un dogmatismo que impida a la persona abrirse al conocimiento, ¿no? Eso yo creo que es parte del proceso de que muchos rechazan a la filosofía, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que necesitamos seguridad, necesitamos respuestas que nos permitan transitar por la vida con seguridad, ¿no? Y lo que el filósofo hace es precisamente mantener esa actitud de estar en una controversia constante, ¿no? En un preguntar, en un dudar, en un reflexionar, y eso no es sencillo, ¿no? No es tarea sencilla. Como tú dices, ¿no? Muchos estudiantes no terminan carrera o buscan estudiar otra cosa porque no aguantan la presión, ¿no? La presión de estar cuestionando o de querer cambiar las cosas o revolucionar las cosas, ¿no? O ver, como pudiéramos pensar, la otra cara de la moneda, ¿no? A veces nos es más fácil ver solo una cara, no ver la otra, ¿no? Entonces, eso hace complicado el asunto. Sin embargo, yo digo que vale la pena, ¿no? O sea, quien apuesta a la Sofía, yo creo que vale la pena vivir en una actitud
de apertura hacia los diversos saberes, ¿no? Y por otro lado, eh, indagar, ¿no? A partir de esos saberes para encontrar nuevos horizontes, ¿no? Yo creo que eso es muy importante en la labor filosófica. Por eso podemos pensar en que la filosofía siempre apuesta a la pluralidad, ¿no? Siempre apuesta a este antidogmatismo, siempre apuesta a esta crítica constante en cuanto a los diversos saberes y en cuanto a las diversas creencias, ¿no? Sin embargo, la gente en general, ¿no? Uno también es gente, ¿verdad? Las personas en general, pues no quieren eso, ¿no? Quieren algo más confortable, quieren algo que efectivamente les permita tener ganancias, ¿no? No importa cómo, pero la cosa es tener ganancias, ¿no? En cambio, el filósofo no puede, ¿no? Aunque sí hay un ejemplo, varios ejemplos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Tales de Mileto, ¿no? Que dijo que se burlaban porque se había caído al foso, pero cuando él dijo, quiero mostrar que sí puedo hacer dinero, compró una cantidad de hectáreas y sembró lo que para esa época era muy importante, ¿no? El extraer lo que sería el aceite de olivo, ¿no? Entonces, cuando hubo una sequía, pues resulta que Tales especuló y se enriqueció, ¿no? Pero él dijo, a mí esto no me gusta, ¿no? Yo quiero seguir buscando el conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que allí entra lo que sería mucho la actitud filosófica, ¿no? O sea, tampoco quiere decir que el filósofo, como muchos piensan, quiere morirse de hambre, ¿no? O quiere ser un ocioso, un vago, lo que fuera, ¿no? Sino vivir de acuerdo a la ética que de alguna manera permite reconocer a los otros, ¿no? Y tener valores que nos permitan una vida honesta, una vida digna, una vida honrada, pero no quiere decir que vamos a renunciar a lo que nos pueda dar cierta dignidad y cierta justicia en nuestra forma de llevar nuestra existencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí estaría el valor de la filosofía. Yo creo que la filosofía siempre está abierta a escuchar los diversos saberes o los diversos conocimientos y que en ese sentido tiene, podríamos decir, un paso adelante o un paso más amplio, digamos, con respecto a los otros, ¿no? Y no tanto a los otros saberes en sí mismos, ¿no? Sino a aquellos que cultivan esos saberes, ¿no? Ese es el problema. O sea, no sé si pensamos en los saberes, quienes lo cultivan muchas veces dicen, bueno, es que este conocimiento es así, así y así. Y cuestiones, ¿no? Así es y punto, ¿no? Entonces, bueno, pero hay cosas que en un momento dado se pueden cuestionar, ¿no? Y como tú decías, no es por necedad o por querer molestar a los demás, ¿no? Sino porque surge esa necesidad de querer ampliar los horizontes del conocimiento. Y entonces yo creo que a pesar de lo que se diga, de las grandes críticas hacia el filósofo y a la filosofía siempre contribuye a la transformación de la vida misma, ¿no? No solamente de quien la cultiva, sino de la sociedad de su conjunto, ¿no? Que haya poca valoración a veces sobre el trabajo del filósofo o que se haya menospreciado en cierto momento o en nuestra actualidad, es otro asunto. Pero que el filósofo está comprometido con el conocimiento y está comprometido con el saber, pero es un saber siempre abierto, siempre con una actitud crítica, con una necesidad de querer cuestionar y en esa medida ampliar ese gran horizonte llamado conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí estaría un poco la valía de la filosofía y que vale la pena, ¿no? Yo siempre, como comentábamos también, considero, y eso fue parte de mi vida como profesor, era entusiasmar a los estudiantes para que se enamoraran de la filosofía, ¿no? Aunque claro,
como dicen, el amor tiene fecha de caducidad, ¿no? Pero al menos durante un tiempo se pudieran entusiasmarse. Y algunos seguir el camino, ¿no? No todos, pero sí algunos, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la apuesta, ¿no? Hay que, hay que tener una vida de guerrero, en el mejor sentido, ¿no? Para poder combatir, ¿no? Lo que implica la constante presión de lo social, de lo político, de lo educativo, y romper esos límites, ¿no? Cosa que a la sociedad pues no le acomoda, digamos, ¿no? Y a quienes gobiernan menos, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante, Edgar. Bueno, no sé si hubiera algo Y ya, más. ya para la última, ya para ir cerrando, Ujú. profe, y para todas las personas que nos están viendo y van a ver este video, para los que quieren empezar a leer a Platón o leer filosofía en general, desde su experiencia, que usted puede recomendar, porque Platón pues no es un filósofo sencillo, y también porque la mayoría de las personas que quieren empezar a leer filosofía pues no están acostumbradas a ciertos conceptos, ¿no, profe? Entonces, desde su experiencia como profesor, ¿qué libros usted puede recomendar para antes de adentrarse a Platón, o durante estar leyendo a Platón, ir complementando la lectura de Platón, como para que lo vayan comprendiendo de una mejor manera? Sí, claro. Yo creo que ahí, digamos, hay libros que son libros interesantes, ¿no? Podríamos comentar este libro de Lecciones Preliminares de Filosofía de Manuel García Morente, que es un libro bastante interesante, ¿sí? Y también en el caso de la filosofía antigua, podemos reconocer el trabajo, por ejemplo, de un gran profesor nuestro, que fue fundador del colegio y contribuyó a lo que representan las humanidades en Puebla, que es el doctor Angelo Alighieri Megale, ¿no? Que tiene un libro introductorio a la filosofía y sus problemas, ¿no? Así se llama, Introducción a la Filosofía y sus Problemas, hizo un libro sobre los presocráticos, e incluso después escribió un libro sobre Platón, ¿no? La ventaja, por ejemplo, de Altieri, del doctor Altieri, que en paz descanse, es precisamente que tiene una labor a la hora de escribir muy didáctica, ¿no? Entonces, su libro sobre Platón es muy comprensible, es muy claro, ¿no? No se mete a cuestiones más complicadas, ¿no? Que las hay en Platón, sino que es una introducción muy bien llevada del pensamiento de Platón, ¿no? Y su libro de introducción a la filosofía, ¿no? Y los problemas de la misma, también porque los va organizando de acuerdo a los diversos problemas, ¿no? La filosofía y el arte, la filosofía y las ciencias particulares, la filosofía y la ética, ¿no? Entonces, bueno, son libros que de alguna manera pueden llevarnos a tener un conocimiento claro y tener un acercamiento a la filosofía, ¿no? Claro, hay otro libro muy interesante con otra línea, que es también Introducción a la Filosofía de Giorgio Colli, un, digamos, sabio italiano, Giorgio Colli, pero tiene así como una vertiente más orientada hacia una filosofía vital, por llamarle de alguna manera, orientada, yo creo que desde el propio Nietzsche, ¿no? Pero es muy interesante ese libro de Giorgio Colli, ¿no? Que nos puede ayudar también a introducirnos al pensamiento filosófico, ¿no? Y bueno, si hablamos de Platón, pues hay obras ahí muy interesantes, ¿no? En cuanto a hacer obras introductorias para poder conocer a Platón, ¿no? El mismo Colli tiene un libro que se llama el Platón político, por ejemplo, ¿no? Giorgio Colli. Pero también hay una vertiente que podríamos decir más académica, de
Gómez Robledo, Antonio Gómez Robledo, un profesor de la UNAM, que escribe sobre Platón en el Fondo de Cultura Económica, sobre los problemas que Platón va desarrollando, ¿no? Entonces, hay bastante bibliografía, ¿no? Entonces sí es ahí muy interesante cuando uno entra al conocimiento de Platón, ¿no? Claro, ya alguien que está muy interesado en Platón, pues tiene que ir a los diálogos, ¿no? No queda de otra, ¿no? Que pueden ser yendo en esa cronología, ¿no? Desde los diálogos de juventud, pasando por los de madurez hasta los de vejez, ¿no? Solo por mencionar uno de cada etapa, podríamos pensar en la apogía de Sócrates, podríamos pensar también en el Critón, podríamos pensar que se conoce como el Menón o de la virtud, ¿no? Y luego el Banquete, la República, el Fedro, y los más difíciles después, uno de los más difíciles que es el Parménides, por ejemplo, aunque también el Teteto de la ciencia es muy interesante, el político, el sofista, ¿no? Entonces, las leyes que ya viene después, mucho después, ¿no? Como su último diálogo, ¿no? Entonces, es un mundo, digamos, ¿no? Donde uno se va internando y va descubriendo nuevas cosas, ¿no? A mí me puede cuestionar y decir, tanto tiempo para Platón, a filósofos contemporáneos muy interesantes, ¿no? El problema no es tanto que no quiera yo efectivamente conocer el pensamiento contemporáneo, ¿no? Sino el problema es reconocer cada vez que uno lee a Platón, va encontrando cosas muy interesantes y que las puede uno conectar con el presente, ¿no? Y establecer un diálogo con los problemas actuales, ¿no? Hay un filósofo contemporáneo que se apellida Badiou, que él se declara platónico, ¿no? Aunque él presenta sus propias tesis, ¿no? Que escribe incluso todo un libro sobre la República, digamos, ¿no? No sobre el libro 7, sino sobre toda la República. Y otras cosas que tiene Badiou que son bastante interesantes, ¿no? Entonces, bueno, o el propio Nietzsche, ¿no? En su etapa de filólogo, pues es que sobre los presocráticos también, ¿no? Claro, tenía sus pleitos allí con Platón, ¿verdad? Pero bueno, era parte de lo que Nietzsche polemiza, ¿no? Y está bien, ¿no? Yo creo que aquel filósofo que no polemiza, que no tiene adversarios, pues yo creo que peca de modestia, ¿no? Siempre hay que cuestionar y polemizar con los otros, ¿no? Claro, sin afán de llegar a desenfundar la espada, ¿no? Sino más bien en un diálogo, ¿sí? Amistoso, aunque crítico, digamos, ¿no? Eso a veces entre los propios colegas, a veces no se aguanta a veces, ¿no? De que a uno lo critiquen y le digan, no, pues es que eres así, así, así en tu pensamiento, ¿no? Pero yo creo que es parte del crecimiento, ¿no? Si uno tiene esa capacidad de soltar las críticas, yo creo que puede uno ir avanzando en el camino filosófico. Bueno, pues agradezco mucho, Edgar, habíamos quedado a las 10 y bueno, muchas gracias, ¿no? Bueno, salud para todos. Pues muchas gracias, profe, y espero tenerlo en otras ocasiones acá. Es usted muy didáctico a la hora de enseñar y pues le agradezco mucho su tiempo y que haya aceptado querer pues participar en este pequeño espacio y en este proyecto. Muchas gracias, profe. Gracias a ti y buenas noches. Desde luego estaremos en otro momento. Gracias. Adiós.